Qué barbaridad. No sé tú, pero yo soy como estos, o todos somos, tal vez unos más, otros menos, ¿verdad? Si ustedes se dieron cuenta, estamos aquí con un micrófono inalámbrico que usa pilas. Y a muchos de nosotros se nos acaba la pila rápido, ¿verdad? Nos da el mal. Es de no, ¿verdad? ¿Sí? Aquí es muy famoso un mal, ¿verdad? Que para los que son nuevos ya no se los voy a dejar saber porque ni modo, no llegaron. Pero los que ya saben les da el mal de ya saben. Y se nos acaba la pila. Algunos más rápido, otros más lento y juzgo yo que es muy necesario venir a cargar la pila cada domingo, ¿verdad? Porque el mundo nos carga la pila hacia el mal, nos arrastra hacia el mal, nos lleva y si nosotros no venimos aquí a recargar nuestra batería espiritual, pues olvídate, el mundo nos hace pedazos, nos hace trizas. Por eso ya estamos aquí y estamos para alabar al Señor, para bendecir su santo nombre, para aprender de Él y de su palabra. Vamos a continuar estudiando en la palabra del Señor. Vamos a continuar hablando del proceso de salvación, el proceso personal de salvación, ya que nosotros creemos que Dios hizo todo lo que tiene que hacer para que nosotros seamos salvados, pero en cada uno de nosotros de manera personal, el Espíritu Santo va aplicando, va impartiendo sus preciosos regalos y vamos a ir viendo durante varias semanas, meses, lo que es todo este proceso de salvación. Tenemos como pasaje principal Romanos 8, versículos 29 al 30, donde dice la Escritura, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Y de lo que comenzamos a hablar hace 2 semanas es del llamado. Y estamos hablando primeramente del llamado externo. El llamado externo es la proclamación del Evangelio. Más adelante hablaremos del llamado interno, pero ahorita estamos en el llamado externo. El llamamiento externo es esencial para la salvación. Es imperativo que todos conozcamos qué es esta verdad. Primeramente, el predicador tiene que ser muy claro en explicar quién es Dios, en explicar la santidad de Dios. Hace un momentito cantamos que Él es santo, ¿verdad? Él es santo, santo, Él es glorioso, Él es digno. Y ahí tenemos que empezar. Si nosotros no hemos enseñado a las personas, o si no se nos enseñó que Dios es santo, entonces el Evangelio sigue sin estar proclamado. Tenemos primeramente que saber, que reconocer que Dios es santo, que Dios es perfecto, que Dios es creador de todo, que Dios es Señor de todo, que Dios es dueño de todo y por lo tanto también es juez de todo. Es a quien se le tiene que rendir cuentas. Y como Dios es perfectamente santo y nadie por sus propios méritos puede ser lo suficientemente santo como para llegar a su presencia, entonces es importante primeramente reconocer que somos pecadores. Si nosotros no reconocemos esta verdad, y al día de hoy hay muchas personas que no reconocen esa verdad, no se reconocen como pecadores, no se sienten como pecadores. Platico con muchas personas y dicen, pero tal persona es buena. Y yo normalmente les digo, no se trata de que seas bueno o malo. El punto es que seas hijo o no seas hijo. Ese es el punto. Recién hablaba con una persona anoche precisamente, que me decía, tal persona es buena. Y le digo, tú sabes que no se trata de eso. Se trata de ser hijo o no ser hijo.
no de ser de acuerdo con los estándares del mundo una persona buena o no buena. Y entonces, como toda persona que es pecadora no puede llegar a Dios, porque el pecado nos separa de Dios, y aunque de acuerdo con el mundo te veas como una persona buena, puedes tal vez tener un pecado y ese sea el más grande de todos. ¿Sabes cuál es? No reconocer a Dios, como Señor, como Creador, como Juez, como Sustentador, como Todopoderoso, como Omnisciente. Como si tú no reconoces a ese Dios, entonces estás en pecado y vives en pecado y has vivido toda tu vida en pecado, aunque des el gasto completo, aunque saques 10 en la escuela. De todas maneras, tienes el pecado más grande, no reconocer a Dios como quien Él es. Por lo cual, Dios envió a su Hijo Jesucristo para llevar una vida perfecta, justa, santa, darnos ejemplo, pero sobre todo darnos de justicia, de su justicia. Él nos dio su justicia y nosotros le dimos nuestro pecado. Fue un intercambio. Mira qué intercambio tan tremendo. ¿Qué te da Dios? Justicia, redención, salvación. ¿Y nosotros qué le damos? Rebeldía, pecado, puras cosas terribles, y Él las acepta. Si a ti te dijeran, te doy un camión de basura, te doy toda mi maldad, tú estarías dispuesto a decir, así no te preocupes, ten 20 millones de dólares y una tonelada de oro. Pues tú no lo harías, ¿verdad? Aquí ya veo cabezas que dicen, no, pues eso fue lo que hizo Dios. Le dimos toda nuestra basura, toda nuestra porquería, y Él nos dio a cambio todas sus riquezas. Eso es lo primero que una persona tiene que saber y que entender, que somos pecadores. Y que entre tanto no le entregamos toda esa basura y toda esa porquería a Dios y nos despojemos de ella, no podemos entrar en su santa presencia, en su gloriosa presencia. Entonces, si tú no entiendes tu condición de pecador y si tú no entiendes la santidad de Dios, no se te ha explicado el Evangelio. O si tú no le has dicho a una persona esto, tampoco le has predicado el Evangelio. Y ahora, aunque creer en el Evangelio es importante, no es suficiente. Escuchar el Evangelio no es suficiente, creer en el Evangelio no es suficiente, hay que hacer algo más, ¿verdad? El mensaje que el Señor Jesucristo transmitió y el mensaje que los apóstoles transmitieron fue: arrepiéntanse y crean. No solamente crean, arrepiéntanse y crean, ambas cosas. Entonces, todo empieza ahí, en el arrepentimiento. Y cuando una persona entiende eso, hace lo que vimos la semana pasada, ahí estábamos terminando. Tiene que decir como este joven: tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo primero que una persona tiene que saber, y ese es el primer elemento del llamamiento externo, es decir, el primer elemento del Evangelio. Una vez que se recibe, se tiene que reconocer que es pecador. Lo segundo es abandonar toda esperanza de que yo puedo alcanzar el perdón mediante mis obras. Pues la Escritura dice a través de Pablo en la carta de los Efesios, capítulo 2, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No es por obras para que nadie se jacte, se gloríe o presuma. La salvación no es por obras. Nadie puede llegar al cielo por obras. La semana pasada les comentaba que, y a veces sucede, llegas a un velorio y dicen, ay, es tan bueno, se va a ir al cielo. Nadie se va al cielo por ser bueno o malo.
entras a la casa de Dios si eres hijo de Dios, punto. La siguiente cosa, el siguiente punto es renunciar a una vida que está gobernada por el pecado, renunciar a una vida que está gobernada por el yo. Nuestra naturaleza carnal nos lleva, y eso en la misma carta a los Efesios, a mí me encanta predicar y enseñar de esa carta. Nosotros en otro tiempo vivíamos gobernados, ¿por qué? Por nuestros deseos. Pero ¿cuáles son tus deseos y cuáles son mis deseos? Dice un hermano, el hermano Alex, dice, si supieras lo que hay en mi mente, ni siquiera me invitas a predicar. Porque en nuestra mente hay deseo de pecar. Y muchos cristianos, creo que todos, todo verdadero cristiano lucha con el pecado. Todo verdadero cristiano lucha contra el pecado. Hay algunos que no luchan contra el pecado, ¿sabes? ¿Tú luchas contra el pecado? Si tú dices, no, yo no lucho contra el pecado, entonces, ¿sabes qué es lo que posiblemente está pasando? Que tal vez tú ya te diste por vencido. Cuando la persona ya no lucha es porque ya se dio por vencido, se venció delante del pecado. Dejó que el pecado ganara y entonces ya no lucha contra el pecado, sino que ¿qué? Es gobernado por el pecado. La persona que no lucha contra el pecado es una persona que está gobernada por el pecado y entonces hace lo que el pecado le manda a hacer. Vive de acuerdo a su voluntad, a sus deseos, a su corazón. Sigue todavía con la influencia de este mundo, sigue influenciado por Satanás. La persona que no lucha contra el pecado es una persona que ya se dio por vencido y se deja llevar por su pecado. Pero si tú luchas contra el pecado, entonces, pues te va a ser difícil. La vida del verdadero cristiano es una vida difícil, porque es una vida de lucha constante. Porque todos los días queremos hacer lo malo. Todos los días. Y muchos lo hacen, lo hacemos. ¿Y por qué hacemos lo malo? Porque no peleamos. Yo me encuentro con muchas personas, yo mismo en algunos momentos de mi vida no lucho contra el pecado. Peco. Cuando no lucho contra el pecado, peco. Si de pronto tengo alguna situación aquí con el jovencito Versa y le digo una grosería, ¿sabes qué pasó en ese momento? Yo no luché contra el pecado, me dejé llevar por el pecado. Luchar contra el pecado es estar batallando contra esas cosas. Cada vez que tú haces lo que no tienes que hacer, no estás luchando contra el pecado. Le cediste paso al pecado. Y entonces, la persona que verdaderamente entiende el llamado externo, tiene que entender que debe renunciar a una vida gobernada por el yo, una vida gobernada por el pecado. ¿Quién te gobierna? ¿A quién obedeces? ¿A quién obedeces? Les he dicho en más de una ocasión, ¿qué es lo que nos dice la carne? Espiritualmente es lo mismo que en la vida secular. En la vida secular es, ay, tengo flojera de ir a la escuela, hoy no voy. Ahí tengo flojera de ir al trabajo, hoy no voy. Ahí tengo flojera de cocinar, hoy no cocino. Ahí tengo flojera de... Espiritualmente es exactamente lo mismo. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, no voy. Y la próxima semana, no, pues tampoco voy. Y pasa un mes y no voy. Y un año y no voy. Y cualquier situación de la vida es buena para no ir. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esa persona? No está luchando. Se dio por vencida.
se dio por vencida. Se deja gobernar por sus deseos. Por eso dice el Señor a través del profeta Isaías en el 55:7, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Pero mira, ese es el verdadero mensaje del Evangelio. Y muchas personas dicen, sí, ya le compartí del Evangelio, le compartí que Dios lo ama y que Cristo murió por él. Qué chido. Pues es un evangelio incompleto. Porque el verdadero evangelio se comparte cuando se le dice a la persona, abandona tu camino porque tú eres una persona malvada, perversa. Por eso normalmente me gusta usar Efesios, porque Pablo dice, pero nosotros también, porque yo le digo a la persona, tú eres una persona malvada y perversa, pero yo también en otro tiempo viví así. Ahora estoy luchando con eso, pero ahora estoy luchando, antes no luchaba. Antes hacía eso y ahora lucho contra eso. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Abandonar el camino y volverse al Señor. Abandonar ese camino y volverse al Señor. El Señor Jesús dijo, dirigiéndose a todos en Lucas 9, lo tenemos registrado, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Es negarse a uno mismo. Porque mi yo quiere hacer el mal. Porque mi yo quiere, a lo mejor el día de hoy, ustedes saben que ahorita vengo del más allá, ¿no? Pues mi yo quiere pues quedarse por allá paseando, sacándose selfies y fotos, y mira, estoy acá en el más allá, gozando y disfrutando de la vida. Oye, ¿pero qué no te gusta descansar? Bueno, sí me gusta, pero yo tengo un llamado de Dios. Tengo el llamado de compartir la palabra de Dios. Tengo el llamado de servir a Dios. Y no es que no me guste descansar. Y no es que no me guste pasar tiempo con mi familia. Pues claro que me gusta, igual que a ustedes. Pero tengo un llamado. Y si así con trabajo sí lo hago, imagínate si no. Con todo y que ahí vengo corriendo, soy un predicador chafa y un pastor chafa, imagínate si no lo hiciera. Estaría peor. Entonces me tengo que negar a mí mismo. Porque nadie que poniendo su mano en el arado, que voltea atrás, es digno del llamado. No puedo volver mis ojos atrás y no me puedo regresar a hacer lo que estaba haciendo antes. Y entonces es por mis fuerzas que yo hago las cosas, es porque soy muy bueno, no, de ninguna manera, sino que tengo que depositar toda mi confianza en Cristo, en la justicia de Cristo, para que yo pueda ser aceptado por Dios, para que yo pueda ser reconciliado con Él, para que una persona pecadora pueda ser salva, necesita depositar toda su confianza en Cristo, toda su esperanza en Cristo. Tiene que entender que para poder ser aceptado por Dios Padre, para poder ser reconciliado con Dios Padre, necesita entender que solamente puede ser justo por la obra salvadora de Cristo, porque Jesús es suficiente. Dice la Escritura en Romanos 10, en los versículos 4, 8 y 9, de hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. El fin no quiere decir que la ley se terminó. La palabra fin
tiene que ver con propósito, con objetivo. El objetivo de la ley es Cristo. El objetivo de la ley es que las personas veamos que no podemos. Que no podemos cumplir la ley. Toda la ley me sirve para saber que no la puedo hacer. Que no la puedo hacer toda, ni la mitad. Ni siquiera los 10 grandes. No puedo. Necesito a alguien. Qué curioso. Un ejemplo a lo mejor no muy bueno. No como para que lo hagan en la escuela, porque si no ya se van a agarrar. El pastor predicó de eso. ¿Cuántos no quisieran que en matemáticas, verdad, que es el coco de todos, que viniera alguien y les pase el examen y que se los pase con 10? Eso es lo que hizo Cristo. Todos estábamos reprobados y Cristo vino a pasarnos el examen. No, pues qué chulada. Porque somos reburris. No lo tomen como pretexto para la matemática, solamente les estoy diciendo que eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Por medio de la ley nos damos cuenta que no somos suficientes, que en esa materia, en la materia espiritual, estamos derrotados. Pero si nosotros creemos que Él hizo el examen, porque no es que lo va a hacer, ya lo hizo, y lo pasó. Y lo pasó con excelencia, ni siquiera con 10, sino con 1000%, ¿verdad? 1000% guapo, 1000% inteligente, 1000% sabio, y no 1000, 1,000,000, infinitamente. El infinitamente sabio, santo, justo, hizo el examen por ti y lo pasó. Con excelencia, con mención honorífica y con todas las cosas. Y entonces esa es la palabra de fe que nosotros predicamos, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces se requiere creer, pero también confesar. Y tú vas ahí con cualquier persona en la calle o aquí y dices, oye, ¿crees en Dios? Sí, ¿crees en Dios? Sí, todo el mundo cree en Dios. Bueno, pero ¿en qué Dios crees? Tienes que creer en el Señor Jesucristo, en aquel que vivió una vida justa, que yo no podía llevar, murió para pagar por mis pecados porque yo no los podía pagar, resucitó al tercer día según las Escrituras, venció el pecado, la muerte y Satanás, está sentado a la derecha del Padre, fue visto por más de 500 personas al mismo tiempo. En ese Dios es en el que yo creo, en el Dios de amor, en el Dios de perdón, en el Dios de misericordia, pero también en el Dios de justicia, en el Dios que dice, todos tus pecados merecen un castigo, y tu castigo es la muerte. Entonces, tienes de dos, o te mueres, o aceptas que Cristo ya se murió por ti. Yo prefiero aceptar que Cristo murió por mí. Es una buena noticia. La buena noticia es que Cristo murió por mí, por mis pecados. Y yo confieso con mi boca, Señor, gracias porque Cristo murió por mis pecados. Porque soy pecador, porque soy malo, porque en pecado me concibió mi madre. Igual que David. Igual que Pedro, Pablo, María, Juan, Jacobo, todos, Isaías, igual que todos. Todos nacimos de pecado excepto Cristo. Y yo confieso que Dios Padre levantó a Jesucristo de los muertos. Y yo soy salvo. Y soy salvo no porque sea bueno, sino porque confieso que soy malo. Porque confieso que soy pecador. Porque confieso que necesito un Salvador. Y porque confieso que lo necesito no solamente una vez, sino que lo necesito cada día de mi vida. Cada día de mi vida necesito a Dios y cada día de mi vida reconozco que Cristo murió por mis pecados, que son muchos.
Pablo dice en la carta a los Filipenses: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar de esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justificación que la ley exige, intachable. Sin embargo, es decir, humanamente, él podría decir: voy bien en la escuela, saco puros dieces, doy mi gasto completo, no me echo mis alcoholes, no voy a los lugares de prostitución, no hago esto, no hago aquello, me sé los 10 mandamientos y los cumplo. Y continúa Pablo diciendo: sin embargo, todo ello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida. En algunas otras traducciones dice: lo considero basura. Todo eso, cuando Pablo viene al conocimiento más preciso de Dios, ve que todo eso sirve de nada delante de Dios. Es más, todo lo considero pérdida por causa del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Estiércol. En esta traducción está más chida, ¿verdad? Eso es. Para Pablo eso es sacar 10. Para Pablo eso es tener el mejor trabajo. Para Pablo es estiércol. No necesitan que les explique qué es eso. A fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Todo lo que tú y yo hagamos, ni siquiera le llegamos a los talones a lo que hizo en su momento Pablo. Pero Pablo dice: todo eso no sirve de nada. Porque la justicia verdadera es la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia proviene de Dios, procede de Dios. ¿Y en qué se basa? En la fe. Tú llegas a ser justificado por medio de la fe, llegas a ser justo delante de Dios por la fe. Eres justo delante de Dios por la fe, justificado. Un ejemplo bien sencillo: tú el día de hoy no fuiste a la escuela, el viernes no fuiste a la escuela, y entonces, como en la escuela se pasa lista todos los días, llegas con una cosa que se llama justificante médico, y entonces resulta que no te ponen falta, te quitan la falta. Tenías falta, pero te la quitan. Y ahora la pregunta es: ¿fuiste a la escuela? No. ¿Tienes falta? No. Eso es ser justificado. ¿Tengo faltas? Sí. ¿Dios me las cuenta? No, porque soy justificado. ¿Cómo es que Dios me justifica? Por la fe en Cristo Jesús. Si yo tengo fe en Cristo Jesús, entonces mis faltas ya no son tomadas en cuenta. Ahora, no es que yo no pequé, no es que yo no tuve faltas, sí tuve falta, pero ya no se me toma en cuenta. Y entonces, solamente por medio de la fe y del arrepentimiento, recuerda que ese es el evangelio que predicó el Señor Jesús: no solamente crean y arrepiéntanse. Por medio de la fe y el arrepentimiento, el pecador puede obtener todos los beneficios que Cristo compró. Si tú solamente crees pero no te arrepientes, entonces no vas a adquirir los beneficios. Muchas personas creen, pero no se arrepienten. Es decir, siguen diciendo peladeces a su esposa, a su esposo, y le dices: vete allá, y rata de 20 patas y todas esas cosas que les encanta decir, ¿verdad? Y la paca del barrio les queda chiquita, ¿verdad?
Entonces esa persona no es una persona arrepentida. Es una persona que cree en Dios pero que no es arrepentida. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es cambiar tu conducta, cambiar tu modo de vida, de ser, de pensar, de hacer las cosas. La persona que sigue haciendo las cosas igual no es una persona salva. Es que yo creo en el Evangelio. Sí, los diablos también. Ay, vengo muy contento porque ya mi esposo escuchó el Evangelio. Ay, qué bueno. Sí, y se arrepintió. No. Bueno, bueno. Ojalá que algún día se arrepienta. Mientras no se arrepienta, pues está igual. Es más, yo diría está peor. Está peor. Antes ponía tener como pretexto, no escuché, no sé, no conozco. Ya sabe, ya conoce. Mira, hay una cosa terrible de cuando tú vienes a una iglesia en la cual se predica correctamente la palabra de Dios. El castigo te va a ser peor si no te arrepientes. Te va a ir peor ya que veniste que si nunca hubieras venido. Entonces, cuando la persona pecadora entiende que tiene que creer y arrepentirse, entiende que no puede hacer nada para obtener la justicia de Dios, sino solamente creer, cuando entiende que debe ser justificado solamente por fe, entonces ha entendido el Evangelio. Y entonces nosotros tenemos que hablar de Dios y hablar de Cristo ahí por encimita, sino debemos procurar, debemos esforzarse porque la persona verdaderamente entienda lo que es el pecado y que es pecador y que Dios es infinitamente santo. Y por lo tanto, pecar contra un Dios infinitamente santo se merece un castigo infinito. Entonces, es importante cuando tú presentas el Evangelio no solamente presentar buenas noticias, sino también las malas. Si tú no has predicado las malas noticias, no has predicado el Evangelio completo. Hay que predicar las malas noticias y las buenas noticias. ¿Sabes cuáles son las malas noticias, no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Las malas noticias, que si tú no aceptas a Dios como tu Dios, Señor, Salvador, lo que te espera es el infierno eterno. Esas son las malas noticias. Terribles noticias. Y las buenas noticias no son buenas, son buenísimas, magníficas, fabulosas. Wow, requete wow. La segunda carta a los Corintios dice, por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, yo creo que algunos de nosotros tal vez no sabemos lo que es el temor a Dios. Es la verdad. Pablo dice, sabemos lo que es temer al Señor. Muchos de nosotros tal vez no sabemos lo que es temer al Señor. Porque cuando tú sabes lo que es el temor al Señor, entonces así como Pablo dice, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos y espera que también lo sea para la conciencia de ustedes. Muchas personas, la verdad es que al día de hoy no saben lo que es el temor a Dios. A veces eso se empieza desde casa. A veces las personas no tienen el respeto o el temor a sus padres o a ninguna autoridad. Entonces, pues difícilmente le van a tener temor a Dios.
Si se agarran ahí, vamos a decir al tú por tú con su papá, que los derechos de los niños y que a mí me hacen los mandados y que quién sabe qué tanta cosa. No hay temor a Dios. Por eso dice la Escritura que en los posteriores tiempos vendrán momentos en los cuales los hijos serán desobedientes de los padres, aborrecedores, calumniadores, blasfemos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin temor de Dios, sin temor de ningún... No le tienen miedo a nadie, verdaderamente no tienen temor a Dios. Tal vez no les enseñamos ni siquiera lo que es el respeto a los padres. Por supuesto que la sociedad ve mal todo eso, ¿no? No, tú nunca le tienes que llamar la atención a tus hijos porque los vas a traumar. No les llame la atención, ni menos los golpees, ¿verdad? Dice el Señor, no yo, dale un azote al tiempo, que del azote no se va a morir. Pero bueno, a veces no entendemos, no sabemos, ¿verdad? A veces tenemos esa situación. Llega a pasar muchas veces con las mamás, ¿verdad? Que dicen, pégame a mí, pero no le pegues a él. No sé si ustedes en alguna ocasión han escuchado esa frase, pero a mí sí me tocó escuchar eso, ¿verdad? ¿No? ¿Nunca escucharon eso? Yo sí. Y bueno, pues obviamente el niño piensa que merece todo, que Él es el Señor, y ahí tenemos lo que al día de hoy se le llaman los niños tiranos o hijos tiranos, hasta hay libros de eso. Otra vez mencioné el título de un libro y ahí me criticaron, ¿y ya leíste el libro? Bueno, no estoy para leer todos esos libros porque tengo muchas cosas que meditar y que aprender, ¿verdad? Como para ponerme a ver cosas que no son de tanta relevancia. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Entonces, es importante rogarles a las personas. A veces es bueno mandarles y a veces es bueno rogarles. Hay que saber cuándo hacer una cosa y cuándo hacer otra. Pero tenemos que exhortar a las personas como si Dios hablara. Y por supuesto que nosotros tenemos que hablar no solamente de la importancia de reconocer la justicia de Dios, a Dios justo, sino también darles la esperanza, las promesas de Dios, del perdón de pecados, la vida eterna. Cuando nosotros llamamos a las personas al arrepentimiento y a la fe, les tenemos que también mostrar todas las bendiciones incomparables que Dios nos enseña en su palabra. A todos aquellos que son obedientes al llamado, porque obviamente cuando hay un llamado tiene que haber una respuesta al llamado. Entonces, nosotros vemos los ejemplos de esto por medio de Jesucristo y de los apóstoles. Cuando el Señor Jesús dice, porque tanto amó Dios al mundo, en Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pedro, en el día de Pentecostés, llama a las personas al arrepentimiento, pero no solo eso, sino también Él les da la promesa de perdón de pecados. Dice la Escritura en Hechos 2, cuando oyeron esto, cuando oyeron que Pedro les dijo, ustedes hicieron mal, hicieron terrible, mataron al justo, son de lo peor. Es importante porque cuando nosotros proclamamos el Evangelio de la manera correcta, muchas veces queremos ser demasiado políticamente correctos y queremos que las personas no se ofendan, ¿verdad? Es que se va a ofender. A veces
entrevistan al hermano MacArthur, dice, pues yo me la paso ofendiendo a la gente. Porque si se van a ofender, pues que se ofendan. Porque obviamente cuando tú le dices a una persona que es mala, que es pecadora, pues no va a decir, ¡ay! Gracias por decirme que soy pecador, ¿verdad? Pues obviamente se enfurece. Ya me iba a parecer el charro amarillo, ¿eh? Se enfurece, porque le dices que es pecador. Y entonces, pero es importante que la persona sepa que es pecador, porque si tú no le das con toda la claridad su pecado, entonces no pasa lo que pasó con Pedro y esa multitud. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Cuando tú le aclaras perfectamente cuál es su pecado, entonces la persona entiende que es pecador y entonces responde al llamado y dice, ok, ya entendí, ¿verdad? Si no lo tupes, ahí, entonces no dice, ya estuvo, ya. Ahí estuvo, ¿no? Ya entendí. Ya entendí. Si no le queda perfectamente claro a la persona que es pecador, entonces no ha entendido. Y por lo tanto no va a dar el paso siguiente. ¿Y cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es este. Ya entendí que soy pecador, ¿qué debo hacer? Si la persona no llega al punto en el que dice, ya entendí, ya me cayó el 20, ¿qué tengo que hacer? Entonces, no ha entendido quién es Dios, ni tampoco ha entendido que es pecador. Entonces todavía no cantes victoria ni brinques de alegría cuando dijiste, yuju, 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 yuju. No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y cuál es la respuesta? Arrepiéntanse y bautícense. Cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿La persona vive en toda aquella persona que confiesa a Jesús? Bueno, no necesariamente, porque tal vez la persona no sea, ¿qué? Arrepentido. Es decir, no hay cambio, está igual. El Espíritu Santo de Dios no va a venir a habitar en una persona no arrepentida. Recuerda, el que confiese que Jesucristo es Dios no es suficiente. Jesucristo, Hijo de Dios, no nos atormentes. Jesucristo, Hijo de Dios, vienes aquí para molestarnos. Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Qué es lo que están diciendo los demonios? Que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y le tienen temor. Y en más de una ocasión les he dicho, en muchas ocasiones, a veces, muchos diablos, muchos demonios son mejores que muchos cristianos, porque de a perdis tienen temor a Dios. Pero muchos cristianos, de pronto no hay temor a Dios. Entonces se sueltan a decir bola de majaderías y dices, ¿y dónde está el temor a Dios? O darle vuelo a la hilacha en todos esos pensamientos gachos que todos tenemos. Bueno, a lo mejor nomás soy yo, ¿verdad? Y ya que les quiero aquí a ustedes embarrar. Y le dan vuelo a la hilacha a todos esos pensamientos gachos y se dejan vencer por el pecado y... Bueno, ¿y dónde quedó el arrepentimiento? Recuerden que el ser cristiano no implica y no significa que nunca vas a pecar. Y nosotros tenemos como gran ejemplo aquel varón del cual la Biblia dice que su corazón era como Dios quería. ¿Sí recuerdas? David. Chispas, y de los 10 grandes echó la mitad. Oye, ¿y ese es el hombre como Dios? Sí, claro, ¿por qué? Porque cuando vinieron y le dijeron, tú eres, dijo, Señor, he pecado. Confesó su pecado, reconoció su pecado. Aceptó su pecado y no solo eso, aceptó las consecuencias de su pecado, porque el Señor le dijo, y por haber hecho esto te va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces, ¿qué dijo él? Bueno, está bien.
está bien. Nunca renegó, no dijo está mal. Nosotros como cristianos, si se nos llama la atención o si nuestro pecado trae consecuencias, pues hay que apechugar las consecuencias de nuestro pecado. Y a veces la persona dice, ay hermano, pero ya me estoy portando bien y ya tengo 2 días portándome bien. Bueno, sí, pero tus pecados traen consecuencias. ¿Acaso no has leído la Biblia y acaso no has visto todas las consecuencias que los pecados de David trajeron sobre él y sobre su casa? ¿Y por qué se dice que es un hombre con un corazón como Dios quiere? Porque él aceptó que era pecador y aceptó las consecuencias de su pecado. Eso es. No que un cristiano nunca peca, sino que un cristiano entiende que sus pecados traen consecuencias y que a veces son terribles, gachas, horribles, feas. ¿Qué tenemos que hacer? Creer y arrepentirnos. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Ay, hermano, ya tengo 1 mes y no veo el descanso. Sí, te la pasaste 20, 30, 40 años en la pura pecaminosidad y ya quieres que en una semana, en 1 mes ya todo esté bien chido. No, porque el pecado que traías trae cola, trae consecuencias. Nuestros pecados traen consecuencias. Pero recuerda que lo que tú estás haciendo hoy te permite disfrutar de un mejor hoy y de un mejor mañana, de un mejor futuro. El pecado del pasado, pues eso ya quedó en el pasado, trae consecuencias, sí, pero quiero tener un mejor hoy y quiero tener un mejor mañana. Quiero que mi mañana no sea como mi ayer. Entonces tengo que empezar a hacer las cosas distintas hoy. Pablo dice en un sermón que predicó en Antioquía: por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Por medio de cumplir la ley no llegamos a ser justos. Pues entonces no importa la ley. No, claro que importa. Tenemos que esforzarnos por llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, pero también tenemos que tener la claridad de que no lo vamos a conseguir. Oye, ¿y entonces de qué sirve? Pues sirve para que veas que estás mal. Sirve como un comparativo. Sirve para que endereces tu camino, sirve para que endereces tus pasos. Y ahora, la parte más tremenda y más importante es que cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que mostrar la promesa de que ahora la relación con Dios va a ser una relación correcta. Porque mientras que vivamos en pecado, nuestra relación con Dios no es la correcta, es incorrecta. Pero cuando nosotros venimos de estar alejados de Dios a ser reconciliados con Dios, entonces llegamos a una relación correcta. Por eso Pablo dice en Efesios 2, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Y Pedro dice, porque Cristo murió por los pecadores una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Entonces, tanto Pedro como Pablo están diciendo que por medio de Cristo tenemos acceso al Padre. Solamente que Pablo dice, tenemos acceso al Padre, y Pedro lo dice, llevarlos a ustedes a Dios. Entonces, ahora nosotros podemos tener ese acceso que antes no teníamos. No teníamos acceso a Dios y ahora ya tenemos acceso. Porque el Señor Jesucristo, recordemos que es un sacerdote y es un sumo sacerdote. Ahora no necesitamos un sacerdote, no necesitamos un intermediario. Tú en muchos sentidos, en casi todos, no me necesitas a mí porque tienes a Cristo.
Anteriormente el pueblo de Israel necesitaba al sacerdote. ¿Para qué? Para llevarle sus ofrendas, para que el sacerdote fuera un intermediario entre Dios y los hombres, para que les hablara de Dios, para muchas cosas. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. Jesucristo es un sumo sacerdote. Jesucristo es el sumo pontífice. No el que está allá, cruzas el mar y ahí en una cosa que parece bota. No. El sumo pontífice se llama Jesús. Y lo dice la Escritura en la carta a los Hebreos. Él es el sumo pontífice o el sumo sacerdote. ¿Quién lo dice? Dios. Y entonces ahora que nosotros nos reconciliamos, llegamos a una reconciliación tal que ahora no solamente le podemos llamar a Dios Dios, no solamente le podemos llamar Señor, sino que ahora por medio del Señor Jesucristo vamos muchísimo más adelante, más arriba. Arriba. Ahora no solamente le podemos llamar Dios. ¿Cómo le llamamos? Padre, papi, papito. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio derecho de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. No solo pueblo de Dios, sino hijos de Dios. Entonces, una presentación en el Evangelio centrada en Dios no solamente nos da las promesas hermosas y maravillosas de perdón, de vida eterna, sino también que nosotros llegamos al conocimiento del Dios Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y ahora tenemos comunión con Él, con el Dios que es tres personas, con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué cosa tan hermosa poderle decir a Dios, papá, papi, papito. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no comienza cuando una persona se muere físicamente. La vida eterna comienza en este mundo. La vida eterna comienza cuando una persona comienza a conocer a Dios. Ahí nace la vida. La vida eterna empieza en este mundo y termina nunca, porque es eterna. Entonces, el mayor regalo del Evangelio es Dios. El mayor regalo del Evangelio no solamente es que no te vas a ir al infierno. El mayor regalo del Evangelio no es solamente que no vas a ser castigado. El mayor regalo del Evangelio es que Dios es tu papá. Pero Dios no se trae a nadie jalado de los pelos o de las orejas para decirle, órale, quiero que seas mi hijo. No. Él te muestra lo bueno, lo grande, lo hermoso y lo maravilloso que es para que tú digas, quiero un papá como este. Y entonces dice Dios, pues venga, ven. Entonces, nosotros vemos que hay varias características de este llamamiento externo, es decir, del Evangelio. Primeramente, el llamamiento del Evangelio es un llamado general. ¿Por qué? Porque a muchas personas, a todas se les presenta el Evangelio, entonces es general. Las buenas nuevas de que todas las personas escuchen, se arrepientan y crean, son para todas las personas, no hay distinción. Pero después de este llamamiento externo, comienza un llamamiento interno. Y ahora el llamamiento interno es para los elegidos, para los hijos. Entonces, algunas personas de pronto pueden decir que de una manera totalmente incorrecta, bueno, pues deberíamos predicar nada más a los que van a ser salvos. Chispas. ¿Y cómo sabes? Tú no puedes decir, este sí. No, pero esta no. ¿Cómo puedes
Pero hay personas que de pronto salen con cosas así, créanme, hay teólogos, hay personas que dicen, le deberíamos predicar nada más a los que son salvos y a los que no, pues no. Bueno, pero ¿y cómo vas a saber quién es salvo? Tú no sabes. Nosotros tenemos la tarea de dar el evangelio a todos y no sabemos quién lo va a hacer. Dice la Escritura a través del profeta Ezequiel, ¿acaso creen, Dios dice, ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Pero el Señor, ¿qué les dice a las personas? Pues que son malas, que son malvadas, que están haciendo lo malo. No se la pasa apapachando su pecado, sino que les hace saber claramente, estás haciendo mal y eso va a traer consecuencias en tu vida. Arrepiéntete, deja de hacer lo malo, no quiero que te mueras. No quiero más bien que abandones su mala conducta y que viva. Yo, el Señor, lo afirmo. Y más adelante lo vuelve a decir, yo no quiero la muerte de nadie. Dios no quiere que las personas se mueran, Dios no quiere que las personas se vayan al infierno. Conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Dios quiere que todos se arrepientan. Y luego en Ezequiel nuevamente lo vuelve a decir varios capítulos adelante, en el capítulo 33. Hace un ratito lo veíamos del capítulo 18 y ahora del 33. Diles, tan cierto como yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado. No me alegro con que se muera, sino me alegro con qué, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? ¿Por qué? Es importante decirles a las personas en qué están mal y decirles, eso es lo que quieres, esa vida es la que quieres. Y continúa ahora diciendo el Señor en Isaías 55, vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Y luego dice, presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán, haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Continúa diciendo, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Entonces, Él dice que vengan ¿de dónde? De todos los términos de la tierra, de todo lugar. Acudan para que sean salvos. Vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra. La salvación es para todos, para todo el que lo quiere escuchar. La salvación para todos no es algo exclusivo del Nuevo Testamento. Dios ha dicho desde siempre que quiere que todas las personas de todo el mundo lo acepten, lo reconozcan, sean salvos. Pero por supuesto cada uno toma su decisión. De la misma manera la compasión de Dios, la profundidad de esta compasión, de este amor, se manifiesta en Jesús, que es la representación exacta de la naturaleza del Padre. Entonces, si los predicadores debieran únicamente hablarles o predicar el Evangelio a los elegidos, entonces Jesús, cuando predicaba en su tiempo que vino a predicar en esa tierra, había dicho, no, a ver, ustedes váyanse, todo, no, ustedes no. ¿Él a quién le predicó el Evangelio?
a todos, y nosotros también tenemos que predicarlo a todos. Aquí en Mateo capítulo 22 dice el Señor Jesús, Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos a que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas y todo está listo, vengan al banquete de boda. Entonces, así dice el Señor Jesucristo, que así es el reino de los cielos, que Dios, ¿qué es lo que hace? Invita. Así el Señor Jesucristo invita, hace la invitación. Y el Señor Jesucristo predicaba a todos, incluso a los que le rechazaban. Nosotros también debemos predicar a todos, aun cuando rechacen a Dios. También invitaba a todos y decía el Señor Jesús, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Entonces, es predicar a todos y después, un poquito antes de que el Señor Jesucristo sea llevado a las alturas, se reúne con sus discípulos y les dice, el Señor Jesús en Mateo 28 lo encontramos, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer. Obedecer, ahí subráyalo, obedecer. Todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, lo que hizo el Señor Jesús de predicar a todos y de mandar a los apóstoles a que predicaran a todos es lo que ellos hicieron. Entonces, cuando ellos iban a predicar el Evangelio, ¿a quién les predicaban? A todos. Y aquí tenemos a Pablo diciendo, por tanto, Hechos 17, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultados del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasa por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes a que se arrepientan. Entonces, el llamado externo es ¿qué? Para todos. Pero hay una segunda característica que algunos llegan a ponerle objeción, algunos dicen que Dios solamente pretende salvar a los que ha elegido y a los demás como no les hace caso. No, cuidado, ¿por qué? Porque el Evangelio se predica para todos. Entonces aquellos que piensan eso están blasfemando en contra de Dios. Entonces Dios llama a todos al arrepentimiento y Él lo dice que de manera sincera, honesta, Él quiere que todos se arrepientan. Por eso es que Él pregunta, y lo acabamos de leer, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Quiero yo la muerte del pecador? ¿Acaso no la persona va a vivir si se aparta de su camino, como lo dice en Ezequiel? Él no se complace de que las personas mueran, Él no se complace de que se vayan al infierno, Él quiere que las personas se conviertan, Él no quiere que las personas mueran. Por eso dice Dios a través del salmista, y mira qué manera tan, pues yo no sé si quisiéramos, vemos aquí a Dios alabando a través del salmista y diciendo, si tan solo me escucharan, si tan solo me escucharan. Si Israel quisiera andar por mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Sabes que muchas veces nuestros problemas no se resuelven. Y a veces las personas dicen, es que yo ya he orado a Dios y ya le he pedido a Dios, pero Dios no hace nada. Pero yo creo que
muchas ocasiones Dios no contesta nuestras oraciones porque no andamos en sus caminos. Nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros le pedimos, pero nosotros no hacemos lo que Él nos pide. No leemos la Biblia y queremos que Dios nos conceda esto y aquello. Ni siquiera nos reunimos y Dios quiere que nos conceda esto y aquello. Queremos salud para nuestra familia. No me reúno, no voy a la iglesia, no leo la Biblia, no oro. Quiero un mejor trabajo, no oro, no voy a la iglesia, no hago sus mandamientos, no soy respetuoso, no soy amoroso, no soy cariñoso con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Pero sí, a eso sí quiero. Ay, Dios, ¿por qué no me has dado el coche? Dios, ¿por qué no me has dado el trabajo? Ay, Dios, ¿por qué mi esposo no esto? Ay, Dios, ¿por qué mi esposa no esto? ¿O por qué mi papá no esto? ¿Por qué mi mamá no esto? Si tan solo me escucharas, si tan solo hicieras, si tan solo, si tan solo. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban, Isaías 65. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije, aquí estoy. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que va por mal camino, siguiendo sus propias ideas. Ahí tienes a Dios diciéndoles, ven, el tiempo se acaba. Ven, no sabes si hay un mañana, ven. Y entonces Pablo hace una cita de esto en Romanos 10. Y entonces puede tal vez parecer difícil cómo es que Dios, por un lado, muestra compasión y cómo es que Dios ya escogió soberanamente. Entonces, pues hay cosas que francamente no podemos entender de cómo es la mente de Dios, el corazón de Dios, pero creemos, por lo menos yo creo que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que Él sabe por qué hace las cosas. Tiene un conocimiento que nosotros no tenemos. Y entonces nos parece difícil cuando leemos que Dios dice en la Escritura que al que Dios quiere, del que Él quiere tener misericordia, la tiene. Y aquel al que le quiere endurecer el corazón, se lo endurece. Nos resulta difícil poder comprender estas verdades tan tremendas. Se supone que iba a acabar, ¿verdad? Esta parte, bueno, tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Pero la próxima semana, si Dios permite, ahora sí acabamos con esta parte del llamamiento externo. Y yo creo que empezaremos con lo que sigue, pero espero que hayamos aprendido varias cosas el día de hoy. ¿Sí me da tiempo para el resumen o ya no? ¿Ya no? ¿Tú lo das? Bueno, vámonos. Puro vacilón con ustedes. Estas cosas serias. Señor, te damos gracias por lo que aprendimos el día de hoy. Te agradecemos, Padre Santo, porque tú nos has enseñado la importancia de entender el llamado externo a dar a conocer a las personas la necesidad que tenemos todos de ti, el aceptar, el reconocer que somos pecadores, que no podemos ser justos, que nuestra justicia no alcanza, pero que en tu infinito amor y grande misericordia por toda la humanidad, has puesto los medios para reconciliarnos contigo. Has puesto los medios para que podamos ser justos, y no solo eso, sino también para que podamos ser llamados hijos tuyos. Te damos gracias, bendito Padre, por tu amor, por misericordia, por la salvación que tenemos eterna en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor Todopoderoso, por todo, por todo. Espero, Señor, que haya sido claro el mensaje del día de hoy y que nos lleve, si es que hay alguna persona aquí que no te ha aceptado
honestamente, verdaderamente, sinceramente, de todo corazón y con todo entendimiento, como Dios, Señor y Salvador lo haga, Señor. Porque tal vez para esta persona hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que tú entres en su mente y en su corazón. Señor, si hay alguna persona que en algún momento dijo que cree en ti, pero verdaderamente no lleva una vida de arrepentimiento, Señor, te suplico que tu Santísimo Espíritu le lleve a entender y aceptar que no ha llevado una vida de arrepentimiento, una vida de salvación y que lo debe hacer, Señor. Te suplico, Padre Santo, que tu gracia y tu misericordia sea con nuestros familiares y amigos. También, bendito Padre, quiero aprovechar para suplicarte para la salud de nuestros hermanos. Te suplico, por favor, Señor, que tú concedas una pronta y completa recuperación a nuestra hermana Karina. Te damos gracias porque vemos a nuestra hermana Sandra Manzanita aquí, a pesar de que en días recientes andaba con no muy buena salud. Te damos gracias por su vida, Señor, y te suplico, por favor, que sí le sigas dando ánimo, que a pesar de que su salud no sea perfecta, está aquí, Señor. Es un ejemplo para mí y para muchos que a veces tal vez con enfermedades menos que esa no vienen, Señor. Te suplico, por favor, bendito Padre, por nuestros hermanos y también por nuestros familiares que son hermanos y que viven enfermedad. Te suplico, por favor, Señor, por nuestra hermana Ofelia, por sus hijos, por su padre, por la salud de ellos, por la salud de Elena, por la salud de nuestros hermanos de la tercera edad, Señor. Guárdales, bendíceles, protégeles, susténtales y fortaléceles, Señor, de acuerdo a tus promesas, de que todos los que confían en ti recibirán nueva fuerza, Señor. Te suplico que ellos crean en esta promesa para que reciban esa fuerza que solamente podemos encontrar en ti. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.